Hola, les habla Rosy Fermín y este trabajo realizado junto a Lairice Mavares y Miguel Nieves se titula Protocolo para la creación de una reserva de fauna silvestre en el Parque Nacional Yacambú para el estudio de las asociaciones biológicas de tipo parasitario. La posición biogeográfica de Venezuela le permite tener una flora y fauna de tipo caribeño, andino, amazónico y de Guayana. Este último casi en condiciones exclusivas. Esta variedad en flora y fauna la ubica como un país megadiverso, con una biodiversidad que está entre las más ricas de todo el planeta en cuanto a números de especies se refiere. Venezuela, al igual que otros países biodiversos, se enfrenta continuamente al deterioro de los ecosistemas como efecto colateral de los cambios socioeconómicos ocurridos durante las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI, produciendo numerosas alteraciones ambientales. Por lo tanto, la forma más adecuada para conservar esta diversidad biológica es a través de la creación y conservación in situ de los ambientes naturales, donde se encuentran dichas especies raras, amenazadas o endémicas. Es por ello que los parques nacionales son figuras jurídicas que han sido creadas con el fin de proteger determinados ecosistemas, dada la singularidad de sus paisajes, su flora, fauna o de sus formaciones geomorfológicas. De acuerdo a lo expuesto, la presente investigación se plantea como objetivo general proponer la creación de una reserva de fauna silvestre en el Parque Nacional Yacambú para el estudio de las asociaciones biológicas de tipo parasitario y, como objetivos específicos, estudiar las relaciones parasitarias en vertebrados del Parque Nacional Yacambú, que se encuentran en condición de amenazados. También determinar el impacto de las acciones antrópicas en el Parque Nacional Yacambú y su influencia en el desarrollo de zoonosis. La Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio de 1983 establece que los parques nacionales, junto con otras figuras jurídicas, se constituyen como áreas bajo régimen de administración especial, ABRAE. Estas abarcan el 40% y el 60% del territorio nacional, siendo las más extensas del mundo. Las ABRAE son espacios considerados como geoestratégicos, con características biofísicas y potencialidades de orden económico y sociocultural, que ameritan que el Estado las proteja bajo un régimen que garantice la integridad. Entre estos tenemos el Parque Nacional Yacambú. Se encuentra en el estado Lara, ubicado en la vertiente sur de la Sierra Portuguesa, que forma parte de las estribaciones montañosas de la Cordillera de los Andes. Fue creado el 12 de junio de 1962 con el propósito de proteger parte de la cuenca del río Yacambú, cuya agua alimenta a la represa Ingeniero José María Ochoa Pilé, que surte del vital líquido a la ciudad de Barquisimeto y a los valles secos de Quibor, donde se encuentra un área protegida de uso sostenible con fines agrícolas. El parque comprende una superficie aproximada de 26.916 hectáreas. Además, presenta un relieve abrupto con numerosas gargantas, característico de esta región de la cordillera andina. Su altitud varía entre los 500 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo cual le confiere un paisaje de montaña formado por una serie de elevaciones. El clima de cada lugar está generado por un conjunto de factores y elementos como lo son la latitud, altitud, el relieve, viento, nubosidad, temperatura, humedad y precipitación. Su ubicación geográfica en las estribaciones de la cordillera andina y al noroeste de los llanos venezolanos hace de Yacambú un lugar donde se pueden encontrar especies de distribución andina, llanera y de la cordillera de la costa. La vegetación del parque es exuberante y de gran diversidad florística, con unas 5.000 hectáreas de bosques primarios
y en ella se pueden diferenciar tres unidades ecológicas: bosque siempre verde seco, selva semicaducifolia de montaña y la selva nublada. Los árboles más comunes que posee son el bucare, el araguaney y el roble. Por su rareza y posible desaparición debemos destacar dos especies de árboles: la Lafoensia punicifolia y la Simina lesamae. Y también presenta una amplia variedad de orquídeas, aproximadamente 60 especies. En cuanto a la fauna del parque, es rica en diversas especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Se han observado 50 especies de anfibios, 90 especies de reptiles, 254 especies de aves y 180 especies de mamíferos. La avifauna reportada es muy abundante y variada. Entre ellas la guacharaca, el paujico pete de piedra, especie en peligro, y la cotarita de costados castaños, ave endémica de Venezuela. Entre los mamíferos reportados para la zona también se encuentra la comadreja, la lapa, el picure, el jaguar, la danta, el venado matacán, y en el bosque nublado se han reportado la presencia del oso frontino, especie en grave peligro de extinción. Entre la fauna que habita en el parque, algunas especies se encuentran ubicadas entre las categorías amenazadas, en peligro crítico, en peligro y vulnerable, de la lista roja de la UICN. Estos son hospedadores de parásitos zoonóticos y enfermedades patógenas para el ser humano. En el siguiente cuadro se muestran las especies de los grupos anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ubicadas en cada una de las categorías mencionadas anteriormente de la lista roja de la UICN, y los parásitos presentes en cada una de estas especies. Las resaltadas en asteriscos son especies de interés, ya que son de riesgo zoonótico. La intervención humana es la mayor problemática que presenta el parque. El aumento de la población ha sido notoria, así como sus efectos. Las acciones de deterioro pueden ubicarse desde el momento de la promulgación como parque nacional. Antes de ello, la región sur de Yacambú estaba ocupada por pobladores que tenían sus conucos y plantaciones pequeñas. Al momento del nombramiento, estos habitantes fueron indemnizados y reubicados en otras extensiones de tierra. Sin embargo, al considerarse desmejorados, algunos regresaron al parque. Otros realizan actividades agrícolas en los bordes del parque, afectando así su cobertura vegetal. En este mismo orden de ideas, las invasiones humanas también generan problemas colaterales, como la venta ilícita de madera, la cacería ilegal, que responde a las exigencias del mercado con diversos propósitos comerciales, tales como creencias mágicos religiosas de las propiedades curativas y afrodisíacas de algunos animales o sus partes, mascotas exóticas y alimentos, encontrándose algunas de estas especies en categorías amenazadas. Esto representa un riesgo sanitario, puesto que en las especies cazadas se desarrollan relaciones simbióticas entre el parásito y el hospedador, que hasta cierto punto se mantienen en equilibrio. Pero la manipulación de la fauna silvestre o sus derivados como la piel, carne, huesos y sangre puede promover que el humano entre en la trama trófica y se pase de la enzootia a la zoonosis, con algunas especies como por ejemplo la Spirometra mansonoides, detectada en felinos y causante de la espargonosis humana, o por el contrario, que sea el humano la fuente de infecciones parasitarias de la fauna del lugar. El uso inadecuado de la fauna y la flora está generando un nuevo panorama en la propagación potencial de enfermedades infecciosas por la composición y configuración del paisaje, debido a los cambios antropogénicos que ejercen fuerzas selectivas que conllevan a la derivación de algunas parasitosis, desde las enzootias hasta la zoonosis, aumentando así la diversidad de parásitos y el riesgo de transmisión de las parasitosis al humano, a sus animales domésticos o a los animales silvestres.
Dentro de las parasitosis ya reportadas en el parque se encuentra la leishmaniasis cutánea, causada por la Leishmania venezuelensis y Leishmania brasilensis, así como también cistecircosis causada por los cisticercos de la Taenia solio. Esto debido al manejo incorrecto que tienen los pobladores y visitantes con la manipulación de estos animales. Las enfermedades tienen un papel importante en la regulación del tamaño, la densidad, distribución y estructura de las poblaciones, con efectos sutiles y consecuencias visibles a largo plazo. No obstante, debido a que las poblaciones no pueden estar libres de enfermedades, se intenta realizar la disminución de los riesgos que les producen, así como la transmisión inter e intraespecie. Para la evaluación de dichos riesgos es necesario reconocer a la enfermedad desde un punto de vista de patogenia y ecológico, realizar su vigilancia sanitaria y epidemiológica, ya que así se podrá detectar la presencia, recurrencia, emergencia o dispersión de la enfermedad estudiada, además de las características propias del agente etiológico. Recientemente, la necesidad de estudiar las interacciones de las enfermedades en un contexto ecológico ha llevado a magnificar el esfuerzo de estas técnicas hacia la toma de muestras de animales silvestres, terrestres, arborícolas, acuáticos, voladores, entre otros, considerando también el agente etiológico de estudio, infecciosos, macroparásitos, metazoarios, microparásitos, virus, bacterias, protozoarios y hongos, alteradores fisiológicos, endocrinos y toxinas o genéticos. Por lo tanto, en el manejo de fauna silvestre, el triaje es una metodología que se usa para clasificar el orden de abordamiento terapéutico, considerando las necesidades clínicas y probabilidad de recuperación, además de los medios asistenciales disponibles en los centros de rehabilitación para fauna silvestre. Al llevar a cabo el proceso de triaje, se puede priorizar y seleccionar a los animales que tienen más probabilidades de sobrevivir posterior a tratamiento, después de su rehabilitación, retornar al medio natural para reunirse con otros animales de su especie y reproducirse. La captura y triaje requieren de procedimientos específicos, trampas de captura, registros, entre otros, que se abordarán a continuación. Entre las técnicas de campo para estudios de vertebrados, tenemos las técnicas para estudios de anfibios y reptiles. La primera de ellas, las trampas de caída o trampas de pozo. Con esta trampa se busca capturar anfibios, reptiles y mamíferos de diferentes tamaños. Su efectividad radica principalmente en el tipo de cebo que se utilice. Esta trampa consiste en realizar un pozo en la tierra de 60 centímetros de profundidad por 40 centímetros de ancho y 100 a 120 centímetros de largo y colocar los cebos. Asimismo, tenemos las redes y mallas, que son trampas sumergidas para capturar especies acuáticas como ranas, sapos, renacuajos y tortugas. Por otro lado, tenemos las capturas manuales o capturas u observación directa, en la cual el investigador hace recorridos por la zona en búsqueda de individuos y emplea los elementos de protección y herramientas necesarias. Los datos correspondientes para el seguimiento o estudio del manejo del grupo de anfibios y reptiles consisten en las coordenadas, altitud, fecha y hora, el número de capturas, determinación taxonómica de identificación de la especie, peso, medida de la masa corporal en gramos, medida con dianómetro o balanza, el sexo de los especímenes, edad y periodo reproductivo. Las técnicas para estudio herpetológico en cuarentena requieren que los animales ingresen en cuarentena por un mínimo de 30 días, idealmente en un sitio separado del resto de la colección. Asimismo, se debe abstener de manipular a los animales durante las primeras semanas, antes de cumplir la cuarentena prevista. De esta manera, se debe buscar minimizar la cantidad de contacto al que sea absolutamente necesario. Asimismo, es necesario recoger y analizar las muestras de heces durante este periodo. Los anfibios colectados deben ser colocados en envases desechables de alimento o en contenedores, con tapas que estén bien reforzadas.
Estos deben tener pequeños hoyos en las tapas para permitir el intercambio de gases. Se pueden utilizar toallas de papel como sustrato relativamente estéril y desechable, lo que permitirá un rápido examen visual de los animales, así como la facilidad de la colección de heces. Los animales deben permanecer a una temperatura generalmente de 18 a 24 grados centígrados dependiendo de la especie. Durante su transportación se debe utilizar material insulado como unicel. Primero se debe colocar al animal en contenedores plásticos dentro de cajas de cartón y luego colocar esta caja en una hielera insulada de mayor tamaño. Para reducir el riesgo de diseminar enfermedades es necesario tener ciertas precauciones, así como una limpieza adecuada, desinfección y/o esterilización. Dicha limpieza involucra la remoción física de restos orgánicos e inorgánicos de los objetos, así como también mantener desinfectado todo el calzado a utilizar. En cuanto a los parásitos, debe examinarse muestras de heces a lo largo de la duración de la cuarentena, para asegurarse que los especímenes se encuentren libres de parásitos y estén sanos antes de colocarlos en una habitación con otros animales. Asimismo, se debe asegurar que las muestras de heces sean enviadas a un especialista en el área de herpetología para su examen. Y también pueden realizarse exámenes directos y de flotación en su institución, con un microscopio y unas pocas piezas de equipo, para obtener 3 exámenes de materia fecal negativos antes de la liberación de un animal de la cuarentena. Continuamos con las técnicas de campo para el estudio de aves. Entre ellas tenemos las redes de niebla o redes japonesas, que son el método más utilizado para la captura de aves. Y este consiste básicamente en un paño de hilos muy finos, que conforman pliegues o bolsas donde caen las aves. Las redes se sujetan a 2 varas que se colocan de forma vertical y se ajustan con la ayuda de vientos o piolas. Los datos correspondientes para el seguimiento o estudio del manejo del grupo de las aves implican el registro de campo, el cual considera las coordenadas, altitud, fecha y hora, el número de capturas, determinación taxonómico, la identificación de las especies, el peso de la masa corporal en gramos, medida con dianómetros o balanza, el sexo del espécimen, que se determina a través de patrones de coloración del plumaje, la edad, el estado reproductivo y los horarios de muestreo que van desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana y luego en la tarde desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Las técnicas para el estudio de aves en cuarentenas implican que todas las aves que lleguen a la colección deben colocarse en cuarentena por un mínimo de 40 días, idealmente separadas del resto de la colección. En cuarentena se podrán juntar individuos que lleguen en grupos diferentes, siempre y cuando no haya indicación de lo contrario. Las jaulas se dividen en 3 secciones, las cuales tienen la capacidad y especificaciones. Jaula para aves pequeñas. Tiene una capacidad de 1 a 4 individuos, dependiendo de la agresividad y la competencia. En el caso de las jaulas para citácidos, tiene una capacidad de 1 a 6 individuos, dependiendo de la especie, también de la agresividad y la competencia. En el caso de los loros, hasta 6 y en guacamayas hasta 4. Es importante tener en cuenta que algunas especies pueden ser estresantes o peligrosas para otras, por lo que se debe evitar el contacto visual o físico entre estas. Asimismo, las aves que presenten un alto grado de estrés deben permanecer en una jaula oscura y un sustrato blando, y evitar la manipulación inmediata. El día de la llegada de las aves se debe realizar una inspección sin manipulación, para determinar cualquier singularidad, como por ejemplo estados del dolor, fracturas y signos de enfermedad. Algunos parámetros que se pueden tomar en cuenta son el estado general y de plumaje, movimiento y locomoción, posturas del cuerpo, posición de las alas, el apetito y el consumo de los alimentos.
La entrada de arribo es restringida al personal del centro y personas que sean autorizadas a ello. Toda persona debe utilizar elementos para uso exclusivo, como lo son las botas, el peto y tapabocas. Una vez que se hayan examinado las aves y determinado que no presenten ningún signo o evidencia de enfermedad transmisible, se debe pasar a la zona de aislamiento. En este punto es importante enfatizar que los animales deben permanecer el menor tiempo posible en arribo, solamente lo necesario para permitir su adaptación a las nuevas condiciones de mantenimiento y permitir la disminución del estrés post-transporte. Las técnicas para el estudio de grandes y pequeños mamíferos terrestres utilizan trampas plegables. Estos son dispositivos fabricados de aluminio o acero y se utilizan para atrapar mamíferos pequeños. Estas se deben ubicar de forma estratégica cerca de los posibles sitios de alimentación, rutas de desplazamiento o madrigueras. Asimismo, tenemos las trampas de cámara. Se trata de una cámara fotográfica que posee un sensor infrarrojo que se activa con la toma fotográfica automática cuando el animal se acerca o intercepta el rayo de luz que emite el dispositivo. Se propone establecer 24 estaciones de muestreo en cada sitio de estudio durante un mínimo de 15 días. Estos deben colocarse elevadas del suelo a unos 60 u 80 centímetros de altura y deben estar inclinadas, sujetándolas a estacas o troncos de árboles o arbustos. Los datos correspondientes para el manejo o estudio del grupo de los mamíferos involucra las coordenadas, altitud, fecha y hora, el número de capturas, la determinación taxonómica, el peso, la determinación del sexo y el estado reproductor. Las técnicas para estudio de mamíferos en cuarentena requieren que los mamíferos ingresados a la colección sean puestos en cuarentena por un mínimo de 30 días. En el caso de los primates deben ser 45 días, a una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados. El día que llegue el animal se debe realizar una inspección sin manipulación para determinar signos de enfermedades, además de algunos parámetros como el estado general del pelaje y la piel, la postura del cuerpo, el apetito y consumo de alimentos, su actitud, comportamiento, secreciones nasales u oculares y el área anal o cloacal. Una vez que se haya examinado el animal y se haya determinado que no presenta signos o evidencia de enfermedades transmisibles, se debe pasar a la zona de aislamiento. En el caso de los primates, se requiere un riguroso periodo de cuarentena por las enfermedades zoonóticas que ellos pueden transmitir o portar. Durante este periodo se realizan pruebas de tuberculosis. Asimismo, el módulo para rehabilitación de los mamíferos debe poseer 10 secciones, algunas de ellas las cuales se deben hallar recubiertas con lona para permitir zonas secas y de sombra. En estas zonas se van a llevar a cabo las evaluaciones final de los animales, donde se sugiere pueden ser liberados según los estudios realizados, tales como aptitud de locomoción y desplazamientos, de acuerdo a la especie. Las relaciones intraespecíficas que permitan las relaciones sociales con individuos de la misma especie. Sin embargo, en animales recién capturados con poco tiempo de cautiverio, es posible realizar un proceso que no requiera entrenamiento, que permita su liberación dura y rápida, como es en el caso de los animales migratorios. Los aspectos que deben ser incluidos en el entrenamiento son comportamiento alimenticio, búsqueda y uso de refugio y reconocimiento de depredadores, cambio continuo del ambiente, ramas, troncos, refugios, que sirven para estimular la orientación de los animales una vez que son liberados. A continuación tenemos los métodos de diagnósticos parasitológicos. En el caso de los enteroparásitos tenemos el método directo, métodos de concentración y métodos especiales. El método directo busca principalmente muestras de heces frescas. En ellas
Se busca la presencia de parásitos de tamaños microscópicos que sean trofozoitos, quistes de protozoos o huevos de helmintos. En los métodos de concentración tenemos el método de flotación, que implica la técnica de Willis. Este se basa en la propiedad que tienen algunos quistes de protozoarios y huevos de helmintos de flotar en la superficie de una solución saturada de cloruro de sodio debido a su menor densidad. Seguidamente tenemos el método de centrifugación y flotación, basado en la técnica de Faust modificada. En esta se buscan quistes y o huevos de parásitos que flotan en la superficie por ser de menor densidad que el sulfato de zinc. Es útil para la búsqueda de quistes y o huevos de parásitos y excepcionalmente se observan larvas. Seguidamente tenemos el método de concentración con la técnica de Ricci. Se basa en la concentración de quistes y huevos por sedimentación mediante la centrifugación con ayuda de formol y éter para separar y visualizar los elementos parasitarios. Dentro de los métodos especiales tenemos el test de Graham. Se usa para la búsqueda de huevos de Enterobius vermicularis, ya que los huevos no se encuentran habitualmente en materia fecal, y esto se debe a que las hembras adultas migran a través del ano hasta la zona perianal, lugar en el que depositan los huevos. Seguidamente también tenemos los métodos de diagnósticos de hemo e histoparásitos, que consisten en la extensión fina y gota gruesa. Estas se basan en la búsqueda de parásitos circulantes en pacientes que están en fase aguda de la infección. Para estas técnicas se utiliza sangre extraída del pulpejo del dedo o de la vena en este caso. Para ello se debe utilizar con anticoagulante y las preparaciones pueden ser hechas en extensión o frotis en gota gruesa. En la colecta de sangre para la preparación del frotis sanguíneo, se necesita tomar una muestra de sangre cuyo volumen se determina con relación al peso corporal del espécimen. Para ello se utilizan materiales como tubos micropilares con heparina para evitar que la sangre se coagule en el tubo, al igual que portorjetos, algodón, metanol, portalaminillas y aceite de inmersión para microscopía, de manera de poder observar los frotis sanguíneos. La colecta de sangre en los grupos de vertebrados. En el caso de los anfibios, el método de obtención de sangre en el orden Anura se dirige a la punción intracardíaca, la vena abdominal central. En salamandras es considerada la vena caudal y la punción cardíaca. En especies grandes se pueden puncionar los vasos visibles de las extremidades. Estas muestras sanguíneas se pueden usar para el diagnóstico de toxoplasmosis. En reptiles se usan pequeñas cantidades de sangre que pueden ser colectadas en lagartijas de pequeño tamaño, a partir de la amputación de algunas de las uñas o de las falanges. También puede proporcionarse la vena coccigia ventral. Las venas yugulares son las preferidas. En serpientes es de elección la punción cardíaca, buscando el corazón en el primer tercio del cuerpo animal. La técnica de obtención de sangre en cocodrilos y tortugas se hace cerca de la incisión del cráneo y las vértebras cervicales, en el plexo venoso post-occipital. También se puede hacer en la vena yugular. Colecta de sangre en el grupo de las aves. En las aves, los sitios de colecta cambian de acuerdo al tamaño y tipo de aves. Para ello se consideran las venas radiales y la yugular derecha, y en ocasiones la vena tarsal, en el caso de las aves acuáticas. Una regla general para prevenir el riesgo de hipotensión
y falla cardíaca asociada es que la muestra de sangre nunca debe exceder 1 mililitro por 100 gramos de peso corporal. En el caso de los mamíferos, las técnicas de muestreo se ajustan principalmente en el tamaño. En mamíferos pequeños se debe exponer la zona ventral del animal y lograr la extracción de sangre de manera intracardíaca. La succión debe ser lenta. La obtención de sangre puede ser de la vena caudal en la zona ventral de la base de la cola. En mamíferos grandes, en venas yugulares, radiales, femorales, safenas y o caudales. Colecta de excretas o coprológico. La colecta y el manejo de excretas es básicamente la misma para todos los grupos de los vertebrados. Siempre hay especificaciones dependiendo de la calidad de la muestra. Cuando se tiene la oportunidad de manipular el animal, se pueden obtener muestras secas, y en caso de no ser estudiadas inmediatamente, estas pueden ser preservadas en formol al 4%, en etanol al 70% o mantenerse en refrigeración a 4 grados centígrados. Pero nunca se deben congelar debido a la posible destrucción de componentes diagnósticos como el estallamiento de los huevos u ovocitos de parásitos entéricos. Entre las pruebas tenemos el examen fecal y flotación en el grupo de las aves. Estas muestras deben ser tomadas en un momento en el cual la materia fecal sea de apariencia normal, al menos una vez durante la cuarentena. En el caso de anfibios y reptiles, las muestras deben ser tomadas en un momento en el cual la materia fecal sea de apariencia normal y se debe realizar de manera individual. En el caso de los mamíferos, las muestras deben ser tomadas en un momento en el cual la materia fecal sea de apariencia normal y se debe realizar de manera individual. Propuesta para el estudio de las relaciones biológicas. El área que se propone para la Reserva de Fauna Silvestre es la que se encuentra con grado de intervención 5, donde se ubica la represa Ingeniero José María Ochoa y sus áreas aledañas, con la finalidad de realizar estudios de las relaciones simbióticas de tipo parasitario presentes en la fauna que se encuentra en condición amenazada y que representen riesgo zoonótico. Para fundamentar la propuesta de delimitación del área a ser declarada como Reserva de Fauna Silvestre, se hizo una investigación documental que permitiera establecer la normativa política y legal que la sustenta. Caracterización del Parque Yacambú, su fauna representativa haciendo énfasis en las relaciones de tipo parasitarias en los diversos hospedadores y ahondar en aquellas de interés sanitarios que permitan establecer si son ciclos directos o indirectos, hospedadores temporales o definitivos, manifestación clínica de los parásitos y sus repuntes, comprobación y establecimientos de protocolo para la detección de la parasitosis, establecimientos de tratamiento, estudios de surgimiento de nuevas parasitosis y elaboración de proyectos educativos ambientales para informar a la comunidad. Para delimitar el área que se propone proteger, se tomaron en cuenta los siguientes criterios. Establecer la reserva en el área que presenta un mayor grado de intervención. De esta manera, se contribuye a la aplicación del Plan de Ordenamiento y Reglamento del Uso del Parque Nacional. Al ser el embalse una fuente de agua constante para los animales, favorece que estos realicen sus ciclos en las cercanías del mismo. Además, el lugar permite las relaciones sinantrópicas y por lo tanto la expansión de parasitosis, que pueden pasar de enzootias a zoonosis o de zoonosis a enzootias. El área a declarar debe ser un centro de investigación multidisciplinaria con la participación de organizaciones gubernamentales, empresas públicas y privadas, universidades y organizaciones populares que coayuden con la conservación del parque. Además, el área a declarar como reserva debe proteger la diversidad biológica en general, tenga o no relación directa con la fauna a investigar. Y también se debe tener la necesidad de educar a los habitantes del parque en materia parasitaria y ambiental, para que estos sean conocedores y multiplicadores de la información.
Aspectos a considerar para la propuesta. La captura de los animales para su posterior estudio se puede hacer in situ, a través de las técnicas de campo y laboratorio anteriormente explicadas. Sin embargo, hay aspectos que se pueden considerar como la asignación de un espacio para el levantamiento de una estación biológica, que cuente con ambientes para el cuidado y aislamiento de los animales que se someterán a cuarentena mientras son estudiados y tratados. Ello implica el acondicionamiento del lugar con los servicios pertinentes de electricidad, agua potable y servida. Asimismo, se debe contratar especialistas en el área de fauna, veterinario de fauna silvestre, zoólogo, herpetólogo, mastozoólogo, ornitólogo, nutricionista, parasitólogo, entre otros. Se debe realizar proyectos educativos, de investigación y programas de repoblación, estrechamente ligados a la conservación y reproducción de animales en peligro de extinción. Dicha estación podría estar manejada por el MINEC y delegada a Emparques, siendo esta institución la responsable de otorgar los permisos para las investigaciones bajo criterios enmarcados en las leyes y reglamentos que rigen la materia ambiental. Finalmente, nuestra propuesta para la Reserva de Fauna Silvestre, con su futura estación biológica, sumará esfuerzo para la conservación del parque y para la aplicación de diversos estudios, principalmente aquellos enmarcados en zoonosis y en zootía.